La temática de controladores electromecánicos para motores de corriente alterna es uno de los temas que vemos dentro de la asignatura y me gustaría siempre comenzar con preguntas que los hagan analizar cuál es el comportamiento de una máquina en una instalación eléctrica. Cuando hablamos de comportamiento es porque sabemos que los motores trifásicos tanto se pueden conectar en configuración triángulo o delta, como es conocido, o en configuración estrella. Y a la hora de hacer el análisis, que lo vimos en la formación del campo magnético rotatorio, nos preguntamos cuál sería la acción que tendríamos que tomar sobre un sistema trifásico para invertir el sentido de giro de un motor trifásico. En la figura que aparece a continuación vemos, dependiendo del tipo de conexión, como si partimos de una secuencia de giro en la primera imagen o la primera parte de la imagen, donde se está alimentando las terminales U1, B1 y W1 por RST, como con tan solo invertir, o sea, cambiar la conexión de dos de sus fases, se cambia el sentido de giro. Recordemos que el devanado del motor de inducción trifásico es un devanado trifásico simétricamente distribuidos a 120 grados los ejes de los devanados en el estator de la máquina. Por eso, con tan solamente cambiar dos de las secuencias de la tensión de alimentación, se estaría cambiando la dirección del campo magnético rotatorio del estator, que por supuesto va a crear una inducción en las barras del rotor del motor de inducción, que provocará que el torque cambie de sentido de giro y por lo tanto la dirección de la velocidad. De igual forma haríamos en el caso de la configuración estrella. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque debemos partir en esta conferencia en específico de la analogía del motor de corriente directa y corriente alterna. Cuando hablamos de analogía, es analogías y diferencias. El torque, por ejemplo, de la máquina de corriente directa excitado separadamente, es un torque que está producido por la interacción entre la corriente de armadura y el flujo creado por la corriente de excitación o devanado de campo. Por eso estamos viendo que representamos como torque igual a Kφ por IA, donde K es una constante electromecánica que va a generar esa configuración, está en función del diseño del motor. El flujo, que está relacionado con la corriente IF o de excitación, y el corriente de armadura. Ahora, esto hace que la regulación de velocidad y la operación de la máquina de corriente directa pueda estar en función de interactuar tanto con el devanado de armadura como el devanado de campo. Mientras que en el caso del motor de inducción, y vamos a tomar como referencia el motor jaula de ardilla, porque como conocemos el rotor bobinado en las propias anillas se ponen en corto para cerrar la conexión de ese devanado, o se conectan sistemas externos o resistencia para el arranque o cascadas asincrónicas, etc. Pero entonces la forma de lograr una analogía entre el motor de directa y el motor de alterna es que cuando veamos un inversor y controlador para la regulación de velocidad en el motor de inducción trifásico, tenemos que lograr que se produzca, ¿no?, que el torque que se genere esté en función de dos componentes de corriente que están en el estator, bien, y se van a reducir o se van a llevar a los ejes directos y ejes en cuadratura. O sea, vamos a simular
que se cree un torque en el cual puede interactuar en dos componentes de corriente que estarán en el estator. Esto me da la analogía de la interpretación con respecto a la máquina de corriente directa, pero a su vez, fíjense que en el caso de la máquina de corriente directa, las componentes de corriente están formadas por la de armadura que está en el rotor y que es la componente que produce par, y la de excitación o IF que está en el estator en los polos que generan el campo magnético. Ahora bien, vamos a hacer un resumen del circuito equivalente del motor de inducción trifásico. Este resumen es a partir del circuito equivalente. El enrollado del estator de la máquina se va a representar por una resistencia R1, ¿no?, que es donde se va a concentrar todo lo que va inherente a la resistencia del devanado del estator, que como dijimos es un devanado trifásico y que está desfasado cada uno de sus fases en los ejes a 120 grados. Y la reactancia X1, que es la reactancia que ejemplifica, o si quisiéramos tratarlo de esa forma, el flujo de dispersión que se produce en el S devanado del estator. O sea, es del flujo creado por el estator, una parte cierra en el propio devanado, conocido como flujo de dispersión, y que da origen a esa reactancia, y el flujo que concatena con el devanado secundario y el flujo mutuo que viaja por el entrehierro. Ese flujo mutuo es el que se representa en la reactancia XM, o sea, la reactancia de la rama magnetizante del circuito equivalente del motor. Y ya en el rotor tendremos la resistencia R2' sobre S. ¿Y por qué esta resistencia? Bueno, la resistencia R2' sobre S es aquella a la cual encargamos el comportamiento de la potencia transferida entre estator y rotor. Está en función del deslizamiento, porque indudablemente hacer el símil de la máquina de inducción con el transformador, tenemos que tener un elemento que nos vincule el comportamiento de la máquina en función de la velocidad y del estado de carga. Recordemos que deslizamiento es aquel elemento que me relaciona la velocidad sincrónica del campo magnético rotatorio del estator con la velocidad de giro real del rotor. Y en la reactancia X2 lo que tenemos es la función de la misma es el flujo de dispersión del devanado del rotor, es decir, que como tal, que flujo que está en el rotor se dispersa en el mismo devanado del rotor y no concatena con el devanado primario. A continuación vamos a ver el balance de potencia en un motor de inducción. Si recordamos, el motor no es más que aquel elemento que transforma la energía eléctrica en mecánica, y toda transformación de energía va asociada a un fenómeno que es la relación con las pérdidas, que esto es lo que me va a definir posteriormente la temática de la eficiencia de la máquina. Ahora bien, ¿cuál es el problema fundamental? Bueno, ver dónde es que se producen esas pérdidas. De la potencia eléctrica absorbida tendremos 1% de las pérdidas que son de cobre o de los enrollados del devanado primario o estator. Estoy diciendo primario o estator porque es el símil del curso que ya aparece en nuestra web, donde se relaciona el circuito equivalente del transformador. Y entonces aquí tendríamos en R1 concentradas las pérdidas del enrollado del estator. Ahora bien,
En la rama magnetizante estamos viendo que hay pérdidas de acero, o sea, esas pérdidas de acero que se producen en el estator. Fíjense que los colores azul y rosa están diferenciando ambas pérdidas, y esas pérdidas en el acero del estator y acero del rotor están representadas en la rama magnetizante a partir de la resistencia RFE. Ahora bien, en la reactancia X-mu lo que se está representando es el flujo que atraviesa el entrehierro, o sea, el flujo magnético principal de la máquina que atraviesa el entrehierro, y las otras pérdidas que hay en el secundario o rotor de la máquina es las pérdidas de cobre en R2'. Fíjense que ya aquí se está tratando los parámetros del rotor referenciados al estator, ', que se hacía en el transformador. Y aparece una resistencia R2', 1 menos S entre S. Recuerden que si sumamos el valor de R2', que es donde se producen las pérdidas de cobre, con la potencia mecánica, que es la que se produce en R2', 1 menos S sobre S, al sumar estos dos términos quedaría como si fuera R2' sobre S, que fue el diagrama que vimos anteriormente. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta forma de representar el balance de potencia del motor de inducción, teniendo qué pérdidas se producen en el estator, qué pérdidas se producen en el rotor, qué pérdidas se producen en el entrehierro al transmitirse el flujo mutuo entre devanado del estator y rotor, es como si tuviéramos un transformador con una carga R2', 1 menos S entre S. Ahora, de aquí llegamos a la característica que viene a continuación. ¿Qué puntos son notables en el motor de inducción? O sea, la característica mecánica del motor de inducción, que puede ser de deslizamiento o de velocidad contra torque, tiene los puntos que se relacionan a continuación, o sea, el punto O, el punto A, el punto B y el punto C. Estos 4 puntos mantienen las características de operación de un motor de inducción. La zona de operación es la llamada como zona estable, que se representa aquí en la zona entre 0 y B. Y la zona inestable, que es la zona en que va a operar desde el punto de arranque C hasta llegar al punto B, que es el de torque máximo, es la que se produce en el proceso transitorio de arranque de la máquina de inducción. Por eso podemos denotar que el punto O es el punto de funcionamiento en sincronismo, ¿no? Que es deslizamiento cero. ¿Qué quiere decir deslizamiento cero? Bueno, es una condición ideal en la cual yo diría que el rotor pudiera girar a la velocidad sincrónica del campo magnético rotatorio del estator. Esto es imposible en la realidad, porque si el rotor girase a la misma velocidad del campo magnético rotatorio del estator, no habría movimiento relativo y las barras del rotor no se induciría FEN, no habría corriente circulando por el rotor y por lo tanto no habría torque. Entonces, esto es un punto que es ideal. Bien. Y ya el punto A es el régimen de operación de condiciones nominales
que se conoce para las máquinas. El deslizamiento puede estar en la gran mayoría de las máquinas entre un 3 y un 8%. Hay máquinas que por sus características constructivas especiales pueden tener valores diferentes, pero lo que queremos que se vea que el punto A está en la zona estable y es casi siempre la zona antes del punto de arranque C y esté en la zona lineal de la característica. Ahora, el punto B es el punto de par máximo, o sea, es el deslizamiento máximo al cual se produce el torque, ¿bien? El torque que sería en función de deslizamiento entre un 15 y un 30%. ¿Qué pasa? Que sobrepasando ese valor se cae en la zona inestable de operación de la máquina, que va a llegar al punto C, que es el régimen de arranque, que es cuando el deslizamiento es 1, pero la velocidad es 0. Y esta característica va a ser importantísima porque fíjense que aquí se está marcando en líneas discontinuas una característica para un punto de operación de motor con carga. Es importante que se vea esto porque, bueno, en otras conferencias lo vamos a tratar. Ahora bien, cuando hablamos de el torque de la máquina, siempre estamos hablando del torque generado por la interacción entre campo magnético y en el caso de la máquina de corriente directa, corriente de excitación y corriente de armadura. En el caso del motor de inducción, vamos a ver a partir del circuito equivalente que ya hemos tratado simplificado, ¿cómo sería la obtención del torque? Pues bien, primero sería calcular la corriente que va a estar circulando, ¿no?, por el motor, y esta corriente sería de aplicar un equivalente entre la impedancia del rotor y la rama magnetizante, y con esta equivalencia, fíjense que estamos denotando que R1 sería la resistencia del estator, R del rotor, entre S sería la resistencia de lo que en el transformador sería el secundario, pero aquí ya con el estado de carga de la máquina que rota aparece el deslizamiento, y la reactancia total sería el equivalente, que sería la reactancia X1 más X2, o en el caso que ya se esté trabajando con parámetros referidos en X2'. Y esto sería el circuito equivalente aproximado, calcularía la corriente como la tensión de fase entre la impedancia equivalente. Y ya con eso calcularía la potencia electromagnética y calcularía el torque. Pero ese torque lo estoy calculando como si fuera el torque electromagnético transferido del estator al rotor. Por eso se divide entre la velocidad sincrónica. De sustituir todos los elementos de corriente en la ecuación de potencia y la de potencia en torque, nos queda la ecuación de torque marcada aquí en un recuadro en azul, que será el torque que se genera en el motor de inducción. Ahora, ya después de esto, tenemos que ver cuáles son los posibles tipos de arranque que pueden existir. Bueno, puede haber, variando la tensión aplicada, variando o conectando resistencia en el rotor, en el caso de los motores rotor bobinado, interactuando sobre el deslizamiento. Entonces, de ahí nos vamos a ir a esquemas tan elementales como arranque directo de la red. Bueno, el arranque directo de la red se emplea en motores de pequeña potencia inferiores a 5 kW, y el esquema eléctrico del arranque directo
en una configuración, por ejemplo, en estrella del motor, es el que se presenta a continuación. O sea, alimentar directamente a través de un interruptor principal. Pero en la siguiente diapositiva estamos viendo el circuito de control para un arranque compuesto por un seccionador, ¿no? Un contactor, un relé térmico, una botonera y la máquina como tal. O sea, el circuito de potencia aparece a la izquierda y el circuito de mando a la derecha. Solamente las funciones estarán dadas, fíjense que están relacionados con colores, que el seccionador, que tiene poder de corte para y de igual forma proteger el motor, cuando usted cierra, bien, hasta tanto usted no dé o no pulse el motor, el botón de marcha, no se energizará el contactor KM1 y esto con la bobina como tal, al energizarse, cierra su contacto normalmente abierto que está en paralelo con el botón de marcha para sellar esa derivación y con una lámpara dar el aviso de que está energizado y el motor arrancaría. Hasta tanto usted no pulse el botón de paro, no se detendrá la máquina tal cual. Como ven, es un sistema de arranque extremadamente sencillo, pero es válido para máquinas de pequeña potencia. Ya dentro de los arranques a tensión reducida, que son para motores de mayor capacidad, tenemos el caso del autotransformador. Todos recuerdan de la parte de transformadores y autotransformadores. El autotransformador es aquel elemento que tiene parte de un enrollado común entre el devanado primario y secundario. Por lo tanto, lo que tendríamos serían varios puntos o taps de ese autotransformador para tener desde tensión plena hasta tensión reducida. Y con esto pudiéramos arrancar colocando, ¿no?, la interacción o la conexión cuando tengo la menor cantidad de vueltas de ese devanado común como muestra de tensión con la que se va a alimentar el estator del motor. En la medida que la máquina va acelerándose, voy cambiando el tap. Por supuesto, es un cambiador de tap trifásico y que, bueno, puede ser totalmente automatizado de forma tal de que se pase a la posición de una tensión mayor, pero a su vez sea a través de un proceso de aceleración controlada. Esto se puede representar en el esquema siguiente, donde se ve el primer tiempo del motor arrancando a tensión reducida, el segundo tiempo que ya como tal se abre el punto neutro de la estrella inferior, bien, y solo quedaría la alimentación a partir de una sección del devanado, y finalmente el tercer tiempo cuando ya queda a voltaje o tensión plena de la red. Ese sistema lo pueden ver en el arranque que aparece a la derecha con los contactores y los cierres con la secuencia que acabamos de explicar. Ahora bien, tenemos en el arranque por autotransformador la temática que en la característica mecánica o característica de velocidad contra par o velocidad contra corriente irá conmutando, lo pueden ver ahí, se arranca con a tensión reducida, se conmuta un primer paso y brinca o salta la característica de una tensión mayor y así sucesivamente, pero con el objetivo de que en el arranque no arranque a una corriente que pueda ser 6 veces la nominal, entre 6 y 8 veces la nominal nos encontramos. Entonces, este es lo importante que debemos tener claro a la hora del arranque por autotransformador. Bueno,
Por último, vamos a llegar a un sistema de arranque aún presente en el mercado, que es el arranque estrella triángulo o estrella delta. Es aplicable para aquellos motores que tengan el devanado del estator preparado para estar conectado en ambas configuraciones. Ahora bien, ¿qué se hace? Pues bien, en el caso, fíjense que se está representando en la figura, a la derecha se está representando un conmutador de estrella a triángulo. O sea, sabemos que si arrancamos a través de la configuración estrella, ¿no? De configuración estrella tal cual, estaría alimentando los devanados del estator a tensión. Fíjense, con respecto a ese neutro que se va, o ese punto común que se va a configurar en la posición 1, estaría aplicando la tensión a través de un punto neutro para arrancar a una tensión raíz de 3 veces menor que la tensión de marcha. Por lo tanto, arrancaría a tensión de fase y una vez se conmute a la operación del conmutador para triángulo, ya estaría en marcha, o sea, en régimen de operación con configuración en delta, donde cada devanado tendría aplicado la tensión de línea. Entonces, este tipo de arranque tiene como característica que reduce la corriente de arranque en raíz de 3 veces. Por lo tanto, el torque de arranque va a ser reducido, ¿no? Y voy a tener que en la conexión en delta, si yo arrancara en delta, la corriente de arranque sería mayor. Por lo tanto, se resume que al arrancar en estrella, la corriente es menor en raíz de 3 veces y esto implica que debe seleccionarse solo en esquemas que para el arranque el torque sea el requerido por la carga. Es importante que eso quede claro. Y hasta aquí llevaríamos a esta primera etapa del resumen de unos sistemas de arranque, y para esto concluimos con el esquema de automatización, o sea, el de potencia y el de control de una máquina en arranque estrella delta. Fíjense cómo tenemos la posibilidad de interactuar entre ambos elementos, y es con lo que despedimos esta clase, de forma tal de que ustedes analicen cómo al energizarse cada una de las bobinas en cada tiempo, ¿no? KM1, KM2 y KM3 va a operar y se va a producir la conmutación de un esquema en otro. Muchas gracias y esperando que haya sido entendido esta temática.